Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de matemáticas. Hoy vamos a hablar del concepto de función inversa. Vamos a ir. En este vídeo lo que vamos a hacer es definir qué es una función inversa. Lo segundo que vamos a ver es, dadas dos funciones, ver si una es la inversa de la otra. Y por último, vamos a ver algunos ejemplos de cómo se calcula la función inversa a una función dada. Empezamos con el trabajo. Hemos hablado de la composición de funciones. Es decir, si yo tenía una función y igual a f de x, otra función y igual a g de x, hablamos de f compuesto con g en un valor x, que era g de f de x, y hablamos también de g compuesto con f en x, que era f de g de x. Esta era la definición que nosotros teníamos de composición de funciones. Bueno, pues una función inversa, si yo tengo una función igual a f de x, defino la inversa como otra función. Va a ser otra función que le voy a llamar f a la menos 1 de x. ¿Y qué tiene que cumplir esta función? Pues lo que tiene que cumplir esa función es que si yo cojo f y lo compongo con f a la menos 1 en x, el resultado tiene que ser la función identidad, es decir, la función x. Y al revés, si yo cojo f a la menos 1 y lo compongo con f en x, esto también tiene que dar la identidad. Recordad que la composición de funciones en general no es conmutativa, pero para definir la función inversa tenemos que ver que tanto si las compongo de esta manera como de esta manera, el resultado tiene que ser el mismo y es la función identidad. Vamos a verlo con un ejemplo. Lo que vamos a ver ahora es si esas dos funciones que nosotros tenemos ahí definidas son inversas, para lo cual tendremos que calcular su composición. Pues bien, vamos a calcular f compuesto con g en un valor, o lo que es lo mismo, g de f de x. Recordad que esto era donde había una x de la g, yo tenía que colocar toda la expresión de la f. Pues bien, donde hay una x de la g, pues yo tengo la raíz cuadrada de, aquí tengo una x, pues venga, cogemos y ponemos toda la f, x cuadrado menos 1. Y ahora tenemos que sumar 1. ¿Y cuánto vale esto? Pues venga, vamos a verlo. Menos 1 más 1, 0. La raíz cuadrada de x cuadrado. Y esto se simplifica con esto y me da x. Fijaros que ya tenemos una candidata de que la inversa de f puede ser la g, pero recordad, tenemos que ver que si compongo g compuesto con f, también tiene que dar x. Pues venga, vamos a calcular g compuesto con f, o lo mismo, que es lo mismo, f de g de x. Donde hay una x de la f, yo tengo que colocar toda la expresión analítica de g. Pues venga, aquí tengo una x, pues yo tengo que poner la raíz cuadrada de x más 1, lo elevo al cuadrado, y luego le tengo que restar 1. Pues vamos a ver quiénes son estas operaciones. Pues este se me simplifica el cuadrado con la raíz, me quedaría x más 1 menos 1, que es x. Fijaros que también me ha dado x. Luego, en este caso, diremos que g de x
es la inversa de f, o al revés, podemos decir que f de x es la inversa de g. Y en este caso, lo que decimos es que g de x es igual a f a la menos 1 de x. Recordaros que a la inversa siempre se le ponía la misma letra con el menos 1. O en este caso, si lo decimos al revés, podemos decir que f de x es g a la menos 1 de x. Da igual cómo lo llamemos. Fijaros que en este caso hemos comprobado si una función es la inversa de la otra. Ahora me faltaría resolver el siguiente enigma, y es, dada una función, ¿soy capaz de calcular su inversa? Pues es el segundo reto. Hemos definido el concepto de función inversa. Hemos visto si dos funciones, una es la inversa de la otra. Ahora lo que vamos a ver es cómo podemos calcular la inversa. Cuidado, no siempre vamos a poder calcular la inversa. Para poder calcular la inversa de una función, esta función tiene que ser inyectiva. Es más, hay funciones en las cuales la inversa se define, no se calcula. Veremos algún ejemplo. Este ejemplo en particular, una función lineal, ¿cómo sería su inversa? Pues vamos a intentar aplicar un truco. Lo que vamos a hacer es a la f de x le llamamos y, para poder manipular. Y ahora nuestro cometido es intentar despejar la x. Para despejar la x, pasamos el 2 al otro miembro y ahora nos sobra este 3, será y más 2 dividido entre 3 será x. Una vez que ya hemos despejado la x, la inversa de la función, es decir, f a la menos 1 de x será esta expresión, pero cambiamos la x por la variable independiente. Será x más 2 partido por 3. Y ese es un truco para poder calcular la inversa. Vamos a comprobar que efectivamente es la inversa, con lo cual yo tengo que calcular f compuesto con f a la menos 1 en un valor x, y vamos a ver lo que me da esto. Esto será f a la menos 1 de f de x. O sea, donde haya una x de la f a la menos 1, yo tengo que poner toda la f de x. Bueno, f a la menos 1 la tenemos aquí, aquí tenemos f a la x, vamos a coger la x y la cambiamos por la f. Luego le tengo que sumar 2 y dividirlo entre 3. Si simplificamos esto, me queda que este menos 2 con este más 2 se me va, este 3 con este 3 se me va, y se me queda x, que era justamente lo que me tenía que dar. Es decir, la composición de dos funciones, cuando una es la inversa de la otra, me tiene que dar la función identidad x. Habría que comprobar también que f a la menos 1 compuesto con f de x también da x. Eso lo dejo para que vosotros lo comprobéis. Fijaros que aquí tenemos un método para poder calcular la inversa siempre que podamos despejar la x. No siempre vamos a ser capaces de poder despejarla. Ya sabéis, espero que lo hayáis entendido. Cualquier duda, me lo comentéis y nos vemos en el siguiente vídeo.